APRESID es una red de productores que impulsa la producción sustentable. Queremos acompañar tu viaje con nuestra mirada y experiencia sobre temas de interés para tus decisiones productivas de cada día. REM APRESID es la red de manejo de plagas con toda la información sobre malezas, insectos y enfermedades. Bienvenidos a un nuevo episodio de Integrando Manejos, el podcast REM APRESID. Manejo de ramularia en cebada. Ignacio Reguerena, INTA Manfredi. Hola, soy Juan Marsigliani, director adjunto del programa REM. Estamos debutando con esta serie de programas en podcast dentro del programa. Y para la primera charla va a ser de ramularia en el cultivo de cebada. Y para eso vamos a charlar con Ignacio Reguerena, licenciado en Ciencias Biológicas e investigador del INTA Manfredi. Ignacio hace unos días atrás publicó un trabajo muy interesante relacionado con su tesis doctoral o con su trabajo de estudio doctoral, en el que detectó mutaciones dentro de la población de ramularia de la Argentina, mutaciones conocidas que generan resistencia a fungicidas. Así que nos pareció muy interesante charlar con él del manejo de esta enfermedad y cómo estas mutaciones, estas resistencias pueden afectar el manejo de ella. Así que, Ignacio, ¿qué tal? ¿Qué tal, Juan? Buen día, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, Ignacio, Nacho, vamos a arrancar un poco la charla. Dale. Y inicialmente para los que juntamos un poco de canas, para la campaña 2012-2013 fue muy fuerte el cultivo de cebada de la ramularia. Se combinó una variedad muy susceptible como fue Scarlett en aquel momento, casi 100% del área sembrada, y el impacto en rendimiento y en calidad de esa campaña, de ese cultivo, fue impresionante. Muchos de los que probablemente estén escuchando podcast tal vez no vivieron esa campaña, así que está muy bueno, me parece, como primera pregunta, que nos marque cuál es la importancia ramularia en la Argentina y en el mundo para el cultivo. Bien, perfecto. Bueno, en ese sentido, en 2012 fue la gran epifitia de ramularia en el país. Un poco nos agarró a todos de imprevisto, porque era una enfermedad que no se conocía tanto en el cultivo de cebada. Si bien había sido descubierta en el 2001, pero se publica en el 2002 por Mirta Kier en el país, pero todavía no había, el cultivo no se había expandido en Argentina. Después, en el 2012, con un año de muchas lluvias, mucho anegamiento en los lotes, apareció ramularia, una enfermedad casi de fin de ciclo, y no hubo forma al no conocerla, no hubo forma de monitorearla. Incluso para ese año no había casi fungicidas para el control de la misma. Entonces, obviamente, fue un cuadro muy, muy complicado para el cultivo. ¿Cuál es el impacto que tiene, digamos, a nivel mundial la ramularia? ¿Es una enfermedad importante? Sí, en Argentina se considera, si bien estamos haciendo mucho hincapié en el 2012, que fue la epifitia, es una enfermedad muy esporádica, porque tiende a depender mucho de las condiciones ambientales y se tiene que dar unas ciertas condiciones que desencadenan un poco la enfermedad. A nivel Argentina no es la enfermedad más prevalente. Las más prevalentes siguen siendo escalda de escaladura y mancha en red, que son todas esas enfermedades que aparecen todos los años. Pero a nivel mundial es la enfermedad que más se considera que limita el cultivo de cebada, ¿no? En Europa es la enfermedad más importante. No tanto pensando en el rendimiento, sino, como vos bien lo dijiste, Juan, en lo que es calidad de grano, ¿no? Que es tan importante para la comercialización de la cebada, sobre todo si hablamos de una cebada que va a cervecería, a maltería. El calibre de grano se ve muy afectado, entonces, es la gran importancia de ramularia en la producción. Y un poco metiéndonos en el trabajo un poco que tú estuviste haciendo estos años, y la detección que hiciste de esas mutaciones. Ahí un poco contabas, hay 4 grandes grupos de fungicidas, los triazoles, las estrobirulinas,
las carboxamidas y también lo que también ahora con este tema de las resistencias se está poniendo un poco también adelante, que son los multisitios, ¿no? Entonces, te quería preguntar un poco que nos cuentes cuáles fueron las mutaciones que encontraste en general, que está eso muy asociado a la pérdida de eficacia que se está viendo, digamos, en algunos casos con los manejos tradicionales que veníamos haciendo, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, un poco ya los trabajos que Europa, bueno, ya esta enfermedad la conocen ya hace varios años, más de 20 años, ya que se considera una enfermedad importante dentro del cultivo. Bueno, y ya venían con estudios y ya se conocía que era por lo menos lo que la FRAC, el comité que regula todo el tema de resistencias a nivel mundial, ya se conocía que era un patógeno de alto riesgo de resistencia, ¿no? A generar resistencia a los fungicidas. Entonces, bueno, un poco uno ya tenía el prontuario, por decirlo de alguna manera, de ramularia. Entonces, bueno, también hubo en los últimos años, hubo algunos registros de una cierta pérdida de sensibilidad a nivel de lote. Entonces, bueno, esto un poco nos movilizó, estas dos cosas, estas dos aristas, nos movilizó bueno, empezar a estudiarla desde ese punto de vista. Esto, bueno, obviamente trabajando con poblaciones del patógeno de varios años diferentes, como para enfrentarlas de alguna manera in vitro a los fungicidas, a estos grupos de fungicidas que vos un poco nombraste. En el caso de los multisitios, son multisitios representados por el clorothalonil, no es que todos los multisitios tienen efectos sobre la ramularia. El clorothalonil, si bien es un multisitio y tiene muchas bondades, hoy en todos los países, en varios países que tienen problemas con ramularia, se lo está prohibiendo, dejando de usar, porque también, por otro lado, tiene algún cierto impacto sobre el ambiente. Entonces, bueno, lamentablemente, o es lo que tiene que pasar, se ha sacado este multisitio de los programas de protección, y bueno, era un poco la columna vertebral de los programas de protección, y ahora quedaron con las carboxamidas como primera opción, sabiendo que ya hay resistencia a las carboxamidas, también a los triazoles, y ni hablar a las astrovirulinas. Entonces, hay un resquemor porque, bueno, obviamente estamos un poco indefensos, y en el caso de ramularia, por ahí no lo dijimos, pero no hay una resistencia verdadera o un comportamiento desde la genética del hospedante, de la cebada. Entonces, el manejo de ramularia recae un poco en el control químico. Entonces, hay una cierta desprotección, por decirlo de una manera, contra la enfermedad. Claro, lo que hemos visto, por ahí uno puede ver, digamos, a nivel de las distintas ofertas de variedades que tenemos, una cierta, digamos, hay diferencia en susceptibilidad, pero no hay resistencia, eso es un poco lo que sería, ¿no, Ignacio? Mirá, por lo menos lo que yo pude evaluar estos últimos años, hace 5 o 6 años bueno, que trabajando con la red de cebada cervecera y también con la gente de mejoramiento del INTA Bordenave, estuvimos evaluando muchísimas cebadas, y la verdad que, bueno, de hecho el año pasado publicamos junto con ellos el nuevo perfil o la actualización del perfil por lo menos de las cebadas comerciales, y no hay una respuesta a ningún comportamiento, no hemos observado ningún comportamiento de los materiales, por lo menos los comerciales, a ramularia. La verdad que no hay, son todas susceptibles, y bueno, y eso también, como decíamos recién, nos pone en una desprotección o en un lugar medio complicado, y volvemos a lo mismo, dependemos de los fungicidas para manejar la enfermedad. Cuando nosotros, viste, en el caso lo tenemos mucho más claro en el tema de malezas, la resistencia, donde descubrimos algún biotipo resistente de alguna población resistente, después vemos que esa dispersión va a estar relacionada al tipo de biología que tiene cada especie. Claro. En el caso un poco de enfermedades, ¿cómo es esa dinámica? Digamos, si uno detecta algún porcentaje de población mutante en
en alguna, digamos, justamente alguna población de ramularia. ¿Cómo evoluciona eso a nivel de país? ¿Cómo se puede predecir qué puede pasar, digamos? Mira, bueno, en el caso de lo que hay que diferenciar entre malezas bueno, y hongos, bueno, obviamente son organismos totalmente diferentes. Lo que tenemos que pensar que en el caso bueno, de este hongo que estamos hablando y la mayoría de los hongos que atacan a cebada, bueno, tienen muchísimas más generaciones, porque son todos organismos policíclicos o hemipolicíclicos, o bueno, tienen mucho más generaciones que lo que podría dar una planta. O sea, tienen una multiplicación mucho más grande, tienen una dispersión tal vez más grande, porque recordemos que en el caso, por ejemplo, de Ramularia, tiene las esporas más pequeñas de todos los patógenos, incluso más chico que una roya. Son esporas muy volátiles que son fácilmente llevadas por el viento. Entonces, todas estas cuestiones suman, obviamente, y además, dependiendo de la genética y de la plasticidad genética que tenga el patógeno, en este caso Ramularia, eso es un combo que hace que un organismo sea considerado de mayor riesgo o menor riesgo. Entonces, si los comparamos con las malezas, bueno, los hongos, al tener esa cantidad de multiplicación y reproducción, tienden a generar o tener un poco más predisposición a generar este tipo de mutaciones. Por todas estas cuestiones que estamos hablando, por la recombinación que se puede llegar a dar. Entonces, se desarrolla se da un poco más rápido que lo que puede darse en malezas, ¿no? Por más generaciones por campaña, la plasticidad de los hongos en las cuestiones genéticas es mucho más grande. Entonces, bueno, si comparamos con las malezas, bueno, en los hongos se da bastante más rápido. Y un poco también metiéndonos en tu trabajo, vos detectaste mutaciones tanto a triazoles como a estrobirulinas, algo a carboxamida. Contanos un poco en qué proporción un poco fue la detección de esas mutaciones. Bueno, si vamos por grupos de fungicidas, para separar un poco las aguas, en el caso de las estrobirulinas, que fue la primera molécula que se utilizó frente a Ramularia a nivel mundial, en este caso la azoxistrobinas, bueno, detectamos un 100% de la población mutante. Directamente tenían la mutación G143A, que es la que da en el gen del citocromo, que es el objetivo de las estrobirulinas. El 100% tenía la mutación, o sea que toda la población es directamente resistente, no, es insensible a las estrobirulinas. En el caso de los triazoles y de las carboxamidas es un poco más complejo de cómo se da la resistencia, porque es una combinación de mutaciones, y lo que vimos en el caso de la Argentina, tanto para triazoles como para carboxamidas, en el caso de las pruebas de sensibilidad in vitro, que hubo una reducción entre años de la sensibilidad, que las poblaciones están bajando la sensibilidad a los fungicidas, a los triazoles y a los carboxamidas. No hay una resistencia per se, pero claramente se ve una aclimatación o una adaptación de las poblaciones de Ramularia a los fungicidas. ¿Por qué? Porque tienen varias mutaciones que pueden llegar a conducir a una verdadera resistencia. Entonces, es a tener en cuenta, porque estamos hablando de un patógeno, como ya dijimos, de alto riesgo, y claramente se está observando que la sensibilidad está bajando, ¿no? De hecho, ya hay varios reportes también a nivel de campo. Entonces, es a tener un poco en cuenta también el prontuario, como decíamos recién, de Ramularia no augura el mejor escenario. Entonces, es hora de empezar a aplicar algunas estrategias que tienen que ver con lo químico, lamentablemente. Está bueno, Nacho, así que por ahí me metería en el tema manejo como para después terminar un poco pensando en qué estrategias serían las mejores, ¿no? Pero entonces, para muchos que por ahí, yo creo que va a ser una campaña en la cual va a haber algo más de cebada, pensando también en la cebada forrajera por la cuestión de precio y demás.
y probablemente entre en lugares donde no hay tanta experiencia en el manejo de enfermedades. Entonces, un poco lo que primero te quería pedir ahora que describas un poco cómo monitorear la enfermedad, en qué momento la voy a encontrar, qué dinámica tiene, a ver si, por lo menos para empezar a pensar en el manejo, ¿no? Bien. En el caso de Ramularia, bueno, es un poco, nos viene a cambiar la manera de manejar las enfermedades, porque tiene ciertas características de este patógeno, además de todas las que ya hablamos, que bueno, que es un patógeno que inicialmente entra en la planta en estadios tempranos, viene mucho, su inóculo viene mucho por semilla. También algo de hospedantes alternativos hay, y algo de rastrojo, pero lo que sí bien se sabe que el inóculo principal hasta el día de hoy es la semilla. Es un hongo que se considera hemiendófito, crece en los estadios iniciales junto con la planta, invade toda la planta, y recién en floración es cuando los síntomas empiezan a verse. Entonces, no lo podemos estar monitoreando, porque cuando empiezan a verse los síntomas es cuasi tarde para generar o intervenir con el control químico. Entonces, en ese sentido, lo que hemos hecho hace 5 o 6 años, que también es parte de mi tesis, es determinar el rango o la ventana de protección contra Ramularia, y hemos determinado que ese periodo va entre 3 nudos hasta aristas visibles, con el mejor momento alrededor de hoja bandera. Esto fue muy consistente entre más de 10 ensayos, siempre utilizando las mezclas con carboxamidas, incluso también algo de trazodiontionas, dieron los mejores resultados aplicando en ese momento. Obviamente siempre con condiciones predisponentes, que son lluvias muy concentradas durante lo que es fin de macollaje y elongación de tallo, cuando se acumulan las lluvias ahí, sobre todo, ni hablar en lotes anegados, pero cuando hay mucha concentración de lluvias, esto tiende a desencadenar, no voy a entrar tanto en detalles bioquímicos, pero a desencadenar que el patógeno empiece a generar toxinas y responda a estas condiciones y genere más enfermedad. Entonces, en esos años uno tendría que tener, ir previendo para aplicar o no un fungicida contra este patógeno. En estadios tempranos puede observarse a Ramularia, no es algo que uno pueda evaluar en el lote, en el campo, porque Ramularia en los primeros estadios puede estar esporulando en algunas hojas senescentes que van seneciendo naturalmente, porque Ramularia esporula en tejido necrótico, o cuando hay mancha. Entonces, uno puede llegar a verlo, pero tiene que verlo llevando la muestra a un laboratorio. En campo no es monitoreable en los primeros estadios. Estoy hablando de primeros macollos y demás. Por eso yo lo nombro como para que no quede afuera, pero en realidad lo que uno más le tiene que preocupar son los síntomas de floración. Con esto que me decís, Ignacio, me parecería que una planificación de un monitoreo sería, si bien es muy importante el seguimiento, obviamente, de los cultivos, carece un poco, o por lo menos tiene menos fuerza que otras enfermedades, el tema del monitoreo. Exacto. Me parece clave, y me imagino, el análisis de semilla, más que nada cuando no hay historia cebada en el lote, ¿no? Me parece que eso puede llegar a ser una herramienta importante. Sí, tenés razón. Lamentablemente, y por estas características, Ramularia es bastante complicado en todo sentido. Una cosa es el diagnóstico en planta. Imagínate, en semilla pasa un poco lo mismo. Si bien hay técnicas que con las que las podemos detectar, Ramularia no se ve en un simple blotter test, que generalmente se utiliza, que me parece una herramienta bárbara, analizar, y quiero hacer hincapié, aprovecho que vos lo nombraste, Juan, de analizar la semilla y ver, no solamente ver la Ramularia, sino de todos los patógenos, de hacer el análisis pre-campaña, eso es muy importante, sobre todo pensando si tenemos que usar o no un curasemilla. Pero en el caso de Ramularia, lamentablemente no sale en un blotter test.
solo podemos detectarlo con un análisis molecular, porque no crece, entonces ahí estamos un poco limitados. El año pasado, año pandémico, yo me iba a hacer la puesta a punto de la PCR cuantitativa para determinar Ramularia en semilla, pero bueno, me iba a ir a línea de Uruguay, a la Estanzuela, que bueno, mi codirectora es desde por allá, así que iba a entrenarme un poco en eso, pero bueno, lamentablemente no pudimos hacerlo, pero sí estamos trabajando para un poco abordar eso, porque me parece muy importante, no solo saber si hay o no, sino cuánto, que tiene que ver un poco con el riesgo o no de tener la enfermedad. Está bueno. O sea que en definitiva, como para terminar redondeando esto, tenemos pocas herramientas para saber si lo tenemos en semilla, por eso habría que manejar más una estrategia preventiva. Después deberíamos tener una idea de la variedad que estamos sembrando, qué nivel de susceptibilidad tiene a la enfermedad, en función de lo que vienen publicando ustedes, y a partir de ahí tomar una decisión de aplicación en ese periodo que coincide con el periodo crítico del cultivo también. O sea que de alguna manera vamos a estar pensando también para otras enfermedades foliares, como puede ser mancha en red, también tomando decisiones en ese momento. Uh-huh. Pero la otra pregunta que te hago en esto es que muchas veces pasa de que los ambientes todavía son más conducentes, y aunque hemos llegado bien con una estrategia que debería incluir carboxamidas, como vos decías, estas triazoles, o algunos triazoles, ¿cuándo o cómo deberíamos pensar en una segunda aplicación? Ahí empieza el monitoreo. ¿Conviene monitorear? ¿Conviene enviar muestras al laboratorio? ¿Cómo sería una estrategia correcta? En realidad, bueno, como ya te dije al principio, la Ramularia nos viene a cambiar un poco la manera de manejar, hablando de el manejo integral de manchas, ¿no? Sabemos que escaldadura, mancha en red aparecen en estadios tempranos, incluso antes de macollaje, en muchos casos, sobre todo en lotes que van cebada sobre trigo, aparecen muy temprano y son los que primero se llevan la aplicación. En años conducentes, por ejemplo, el año pasado no pasó tan así, pero bueno. Entonces, y también hablando, y esto hay que decirlo, que el área de cebada estaba ocupada más del 50% por una sola variedad. Eso un poco nos limita en la parte también de lo que podamos pedirle a la variedad, ¿no? En cuestiones de comportamiento. Entonces, bueno, sabemos que las primeras que se llevan en la aplicación son esas. Si están esos son monitoreables, ya sabemos cuáles son los umbrales, están más que sabido. Entonces, la ramularia es que vendría a ser casi la segunda aplicación que se hace en el cultivo. Por eso ponemos como límite las aristas visibles, que es donde uno sigue teniendo respuesta. Entonces esa estrategia es bastante combinable con el manejo integral de manchas. Si uno puede monitorear las otras y ve si tiene que aplicar o no, y si el daño es conducente para ramularia, protegerse de ramularia, por decirlo de alguna manera. Obviamente, cuando ya tenemos aristas visibles, hacia adelante la probabilidad de tener respuesta al fungicida baja mucho, ¿no, Ignacio? Considerablemente, muy considerablemente, sí. No tengo números en la cabeza en el sentido, hablando de económicos, pero realmente la respuesta en lo que es calidad, rendimiento y demás, ya digo, rendimiento lo pongo en segundo plano, porque ramularia no afecta tanto el rendimiento por el momento que aparece. O sea, floración ya casi está, el periodo crítico está pasando, pero bueno, hay que tener en cuenta que realmente aplicar ya en espigazón un poco más, ya no casi, por más que uno vea el cultivo muy manchado, no te va a devolver lo que vos le estás invirtiendo. No, inclusive yo por experiencias también veo que inclusive la cebada, parte del llenado del grano lo hace con la vaina, lo cual cuando las enfermedades también van a la vaina, digamos, en definitiva, y cuando se pasa un poco lo que pierde
es calidad quebrado, o sea, en definitiva pierde mucha calidad el cultivo, lo cual la aplicación temprana me parece que más temprana que inclusive que en trigo, como pasa en la cebada, es clave. Ahí me parece, ¿no? Sí, sí, sabemos que por ahí en el trigo no tanto, pero en macollaje es importante también cuidarlo en cebada. Entonces, bueno, hay que considerar todas estas aristas como para hacer bueno, la limitante más importante casi de la cebada son las enfermedades, las manchas, y me parece que ahí cerquita está el tema de nutrición, que también es importante para considerarlo en el manejo de manchas. Nacho, te voy a hacer una última pregunta como para ir cerrando. Dale. Y en este caso te quería preguntar sobre tu opinión sobre el manejo integrado de plagas, bueno, en los sistemas productivos argentinos, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, yo creo que el manejo integrado de plagas es como un poco el norte al que deberíamos apuntar. A mi entender es como el futuro de la agricultura. Obviamente si queremos alimentos de buena calidad, saludables, rentables, y obviamente respetando un poco el recurso que es el suelo y en un sentido más amplio el ambiente, ¿no? Me parece que es un poco, va por ahí. También soy consciente que hoy en día falta algo de investigación base, que nos dé más información, pero creo que el gran cuello de botella me parece más que eso va a ser la implementación, o sea, de convencer un poco con información robusta, no es convencer de manera coloquial, sino con información realmente robusta que realmente nos ayude a eso, a que la implementación se pueda lograr. Es un poco también cambiar la visión, ¿no? Un poco cambiar la visión que es una visión más a largo plazo, porque por ahí los resultados se ven más a largo plazo, pero me parece que no es imposible. Lo que sí me parece que tiene que ser tiene que haber un acuerdo entre todos los estamentos o eslabones de la cadena productiva, desde el Estado, la producción, la industria, y obviamente, por supuesto, la población para encarar la agricultura de esa manera. Bueno, Nacho, muchas gracias. Creo que estuvo buena la charla, espero que a los oyentes les guste. Y bueno, yo creo que vamos a volver a hablar, imagino que te vamos a estar invitando para alguna otra charla, así que muchas gracias. Excelente, Juan, muchísimas gracias. Las siguientes empresas sponsors son parte de la REM: Bayer, Corteva AgriScience, FMC, Summit Agro, Sumitomo Chemical, Syngenta, UPL, Rizobacter, PLA.